Want to chant? Cantar. Por favor. Sharilai Suchi Virmalyai Shalilai Suchi Virmalya Vanyai Mula Paladhivihi Vanyamula Paladivihi Shasta Kuram Shukascharche Shasta Kuram Sukascharya Tulasya Priyaya Prabhum Tulasya Priyaya Prabhu. Los otros, por favor. Silalai Shuhivir Malyai Shalila Suchivir Madhya Anyarula Paladivihi Vanyamula Paladivihi Tang Kuram Tai Kaishtan Set Shastan Kuram Sukascharya Ulasya Priyaya Prabhu Tulasya Priyaya Prabhu. Los otros. So you have to translate. ¿Alguien puede cargarme con tu favor para que no se instale el son? Estoy como la anfitriona del ser perdado. Word for word. Oh, necesito traducir. ¿Me prestas el teléfono? Shalilai. Sharilai By use of water. mediante el uso de agua. Suchivi. Suchi Being purified. Siendo purificado Malyai. con By- guirnaldas. By So- garlands. Vanyai. Vanya Of forest flowers. de flores del bosque, Mula. Roots. raíces, Hala adivihi. By different kinds of vegetables and fruits. por diferentes clases de vegetales y frutas. Sashta. Shasta The newly grown grass. La hierba recién brotada, Ankura. Ankura Buds. brotes, Amshukai. Amshukai By the skin of trees such as the borja. por la piel de los árboles como el purcha. Cha Cha and Y Archet Arche should worship debe adorar Tulasya Tulasya by the Tosi leaves. por las hojas de tulasi, Priyaya, Priyaya which are very dear to the Lord. que son muy queridas para el Señor. Prabhum, Prabhu Lord. El Señor. Translation. One should worship the Lord by offering pure water, pure flower garlands, fruits, flowers, and vegetables, which are available in the forest, or by collecting newly grown grasses, small buds of flowers, or even the skins of trees, and if possible, by offering tulsi leaves, which are very dear to the personality of Godhead. Traducción. Uno debe adorar al Señor ofreciendo agua pura, guirnaldas de flores puras, frutas, flores y vegetales que están disponibles en el bosque, o recolectando pastos recién crecidos, pequeños capullos de flores o incluso pieles de árboles, y si es posible, ofreciendo hojas de tulasi, que son muy queridas por la suprema personalidad de Dios. Report. I'll do one line. Okay. Significado. It is specifically mentioned herein that tulsi leaves are very dear to the Supreme Personality of Godhead, and devotees should take particular care to have tulsi leaves in every temple and center of worship.
Significado. En este documento se menciona específicamente que las hojas de tulasi son muy apreciadas por la Suprema Personalidad de Dios, y los devotos deben tener especial cuidado en tener hojas de tulasi en todos los templos y centros de adoración. In the Western countries, while engaged in propagating the Krishna consciousness movement, we were brought great unhappiness because we could not find tulsi leaves. En los países occidentales, mientras nos dedicábamos a propagar el movimiento para la conciencia de Krishna, nos trajo una gran infelicidad porque no pudimos encontrar hojas de tulasi. That is in the beginning of the movement. Eso se refiere al inicio del movimiento. We are very much obliged, therefore, to our disciple Srimati Govinda Dasi, because she has taken much care to grow tulsi plants and seeds, and she has been successful by the grace of Krishna. Por lo tanto, le estamos muy agradecidos a nuestra discípula Srimati Govinda Dasi porque ella se ha preocupado mucho por cultivar plantas de tulasi a partir de semillas y ha tenido éxito por la gracia de Krishna. Now, tulsi plants are growing in almost every center of our movement. Ahora, las plantas de tulasi están creciendo en casi todos los centros de nuestro movimiento. Tulsi leaves are very important in the method of worshiping the Supreme Personality of Godhead. Las hojas de tulasi son muy importantes en el método de adoración de la Suprema Personalidad de Dios. In this verse, the word shalilai means by the water. En este verso, la palabra shalilai significa junto al agua. Agua. Water. 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 Depends what part of the world you're from. Va a depender del lugar en el mundo en el que estén. Water. 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 Of course, Dhruva Maharaj was worshiping on the bank of the Jamuna. Por supuesto, Dhruva Maharaj estaba adorando a orillas del Yamuna. The Jamuna and the Ganges are sacred, and sometimes devotees in India insist that the deity must be worshipped with water of the Ganges or Jamuna. El Yamuna y el Ganges son sagrados y a veces los devotos de India insisten en que se debe adorar a la deidad con agua del Ganges o del Yamuna. In the Western countries, there is no river Jamuna or Ganges. Water from such sacred rivers is not available. En los países occidentales no hay río Yamuna o Ganges. El agua de esos ríos sagrados no está disponible. Does this mean that the Archa worship should, for that reason, be stopped? ¿Significa esto que, por esa razón, la adoración del Archa debe detenerse? No. No. You just learned a Spanish word. No. No, okay, and wow. All used in Spanish. Shalilai refers to any water, whatever is available, but it must be very clear and collected purely. Shalilai se refiere a cualquier agua, cualquiera que esté disponible, pero debe ser muy clara y recolectada puramente. That water can be used. Esa agua se puede usar. The other paraphernalia, such as flower garlands, fruits, and vegetables, should be collected according to the country and according to their availability. Las demás parafernalias, como guirnaldas de flores, frutas y verduras, deberán ser recolectadas según el país y según su disponibilidad. Yeah, like we understand in Russia, and when the movement started, I think there were only potatoes, cabbage, and carrots. Entonces, entendemos que el movimiento cuando comenzó en Rusia, por ejemplo, podía solamente usar papas y zanahorias. Or anyway, there weren't many vegetables, and so you had to offer the same things. Entonces, no había muchos vegetales y por lo tanto tenían que ofrecer casi siempre lo mismo. But something amazing. Pero algo increíble, Prabhupada said, if you go to a country
Prabhupada dijo que si iban a algún to país spread Krishna consciousness, a expandir la conciencia de and Krishna there's nothing to eat, y no hay nada para comer, then you could eat meat, ustedes podían comer carne, not cow meat. Not the cow, pero no a la vaca, but you could eat other meat. pero podían comer otros tipos de carne. It never happened that devotees went somewhere where they couldn't, where they had to do that. But Prabhupada said, if that's all there is to eat, and that's the only way you could live, you could do that. Esto nunca ha pasado, que los devotos tengan que consumir carne, pero Prabhupada dijo que si alguna vez ocurría, los devotos sí podían hacerlo. Dhruva Maharaj was advised to worship the Lord with the fruits and flowers available in the forest. Se le aconsejó a Dhruva Maharaj que adorara al Señor con las frutas y las flores disponibles en el bosque. In the Bhagavad Gita, Krishna frankly says that he accepts vegetables, fruits, flowers, etc. En el Bhagavad Gita, Krishna dice con franqueza que él acepta verduras, frutas, flores, etc. Now, sometimes we'll be walking somewhere A veces podemos estar caminando por algún lugar and we'll see a flower. y vamos a ver una flor. That you're all sitting there. I have to move the desk over here. Mm. Hold on. Esperen Don't un go momento, anywhere. no se vayan a ninguna parte. Moving a little. Whoa. Yeah. Okay. Yeah, so sometimes, no, that's good. So like sometimes we'll go on a walk, Entonces a veces salimos a una caminata there's a little bit too much light. And yeah, no, maybe that is more of a problem. And we'll see, that's even worse. No, it's too dark. Why don't you put that light on? Have to see. Okay, that's better. So, you have to sit facing was closer to the mic, which ruins the that ruins the whole point of me putting the table. Okay, just sit over here and sit here and just speak loudly. Well, yeah. So, so we'd see a flower. Entonces Okay. vemos una flor en nuestra caminata And they'd say, oh, that's a nice flower. y decimos, oh, esa flor es muy And bella. some devotee would say, that's offered to Lord Shiva, not to Lord Krishna. Y algunos devotos dirían que esa se debe ofrecer al Señor Shiva y no al Señor Krishna. Yeah, so, Mm. and then sometimes we would put flowers on the altar. Y a veces colocamos flores en el altar They have no fragrance. y no tienen fragancia. And Prabhupada said, no, you should only use and worship flowers with fragrance. Y Prabhupada decía que solamente debemos usar en la adoración flores con fragancia. And then one time the temple had no money. Pero hubo un momento en que el templo no tenía dinero. So they took toilet paper Entonces usaron papel higiénico. and then you could, you know, Ah. you could make a flower out of a little piece of toilet paper. Y puedes hacer una flor con pequeños trozos de papel higiénico. And then they decorate the altar with Y, de- those flowers made out of paper. y decoraron el altar con aquellas flores con papel higiénico. Prabhupada, just another bogus thing, you know, a list of bogus things we've done. Entonces, para Prabhupada era una de aquellas cosas más que estaba en la lista de cosas del Boga. Yeah. So when Krishna says, offer me a flower, Cuando Krishna dice que me ofrezcas una flor, ideally it should be a fragrant flower. idealmente debe ser una flor con fragancia. Nowadays, things are so bad, the flowers that are supposed to be fragrant. As it grows, you'll Mhm. start seeing different greeneries developing. At one point, there's a bug. Oh, wow.
Yeah. ¿Puedes venir a traducir tú? Porque yo estoy como anfitriona en el Zoom. Ok. Voy. La mía tampoco. Yeah. So if you can grow your own fruits and flowers, that's best. Si tú puedes hacer, cultivar tu propia comida y flores, eso es lo mejor. That's best. Yeah. But if not, then you, as Prabhupada says here, you offer the best you can according to what's available. Pero si tú no puedes, tienes que ofrecer, dice Prabhupada, lo mejor que tengas disponible. Did someone ever give you, like, you ever get a rose that's been offered to the deity and then they go around and you smell it and there's nothing? It has no fragrance. Por ejemplo, han tenido la experiencia de tener una rosa que se ofrecía en el altar y cuando la pasan a todos, esta rosa no tiene fragancia. It's disappointing, isn't it? Es un poco, no muy, un poco, desanima, algo que desanima. Yes. Anyway, this is a side point. Este es un punto paralelo. The Bhagavad Gita, yeah. En el Bhagavad Gita, Krishna frankly says that he accepts vegetables, fruits, and flowers, etc. Krishna dice muy francamente que él acepta vegetales, frutas y flores. One should not offer Lord Vasudeva anything other than what is prescribed herein by the great authority Narada Muni. Uno no debe ofrecer al señor Vasudev nada más que esté prescrito aquí por la gran autoridad Narada Muni. One cannot offer to the deity according to one's whims, since these fruits and vegetables are available anywhere in the universe. We should observe this small point very attentively. Uno no debe ofrecer a la deidad de acuerdo a sus propios deseos, dado que estas frutas y vegetales están disponibles en cualquier parte del universo. Por lo tanto, nosotros debemos observar este pequeño punto en forma muy atenta. So, the point of this verse and purport is that you don't just offer whimsically anything. El punto de este verso y de este significado es que nosotros no podemos ofrecer cosas simplemente de acuerdo a nuestros propios caprichos. And so I might think, well, Krishna will like this, Entonces uno podría pensar, bueno, a Krishna le va a gustar esto, but I should make sure he'll like it. pero antes me debo asegurar que efectivamente le va a gustar. Of course, he likes devotion most, Por supuesto, lo que más le gusta a él es la devoción, but pero if I have devotion, then I'm going to offer what he likes rather than say offer what he doesn't like and tell him I offered it with devotion. si yo tengo devoción, por supuesto, le voy a ofrecer aquello lo que él quiera, no lo que se me ocurra a mí que podría gustarle a él. Although sometimes we give the example of Vidura Aunque a veces tenemos el ejemplo de Vidura, offering banana peels, but that was not a conscious, that was an unconscious mistake. ofreciendo estas bananas, cáscara de banana. Yeah, for banana peel, yeah, but they weren't. He was thinking he was offering bananas, but he was excited and he didn't realize he wasn't. Él pensaba que estaba ofreciendo bananas, entonces debido a su éxtasis estaba pensando. So what's being stated in this verse Y es lo que se establece en este verso, is that there are things that please Krishna. que hay cosas que de hecho complacen a Krishna. And if something pleases Krishna, Y si alguien complace a Krishna, even if we don't understand why, incluso si no entendemos por qué le gusta, or we think it's weird, yo pienso que es raro, we should do it. debemos hacerlo. Like sometimes you may not understand. Y en algún punto tú vas a entender. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. I lived in Mauritius for several years. Yo estuve en Mauritius. Islas Mauricio por varios años. Yeah. And so I would eat steamed vegetables.
Entonces ahí no podía comer Vegetales hervidos. vegetales hervidos. And a little butter and salt and pepper. Entonces solamente un poco de Sal y pimienta. sal y pimienta. And then I would eat barley soup Entonces ahí comería parcialmente sopa. and I don't know what else, but like that, healthy. Pero cosas así, digamos, muy saludables. And the cooks were probably crying when they were cooking, because for them, that's what you eat when you're sick. Entonces Prabhupada ahí estaba casi llorando porque el cocinero, eso es lo que se cocina cuando tú estás enfermo. And one devotee, No, pues, close the door. One devotee, bathroom door should always be closed as bathrooms are contaminated. en la puerta cerrada porque el baño está contaminado, entonces. There's even a saying. Pecado. The goddess of fortune will leave your house if you leave the bathroom doors open. La diosa de la fortuna puede irse de tu casa si dejas la puerta abierta del baño. I don't know. You can try that. Puedes tratar eso. What was I saying? I forgot. The super healthy food. Oh, yeah, Mauricio. super healthy. So one time I was eating and a devotee was sitting next to me and he was looking at my plate. Entonces una vez estaba comiendo y un devoto estaba al lado mío y estaba viendo lo que yo estaba comiendo. And Mauritius is Indian, so they eat very spicy. Entonces la mayoría son de India, por lo tanto la comida es bien picante. He looked at my plate and he said, tapasya. He declared tapasya. Entonces él vio mi plato y declaró tapasya. So for him, it's like total austerity. Entonces para él eso era completamente austeridad. But for me, eating like super spicy, lots of oil, turmeric, that's tapasya for me. Pero para mí, comer las cosas muy picantes o con mucho aceite, esa es la tapasya para mí. So I'm thinking, how could you like what you eat? And he's thinking, how could I like what I eat? Entonces yo estaba pensando, ¿cómo te gusta a ti comer lo que estás comiendo? Y él estaba pensando a su vez, ¿cómo a ti te gusta comer lo que estás comiendo? Like if Nico cooks his famous Nico pizza, Como Nico, por ejemplo, que hace su famosa pizza de Nico. you're going to open a restaurant, Pizza de Nico? Está pensando abrir ese restaurante, pizza de Nico. Because Nico's actually Italian. De hecho, es italiano. And it's like amazing. Impresionante. And one of us eats it and we don't like it. Si uno de nosotros come, si no le gusta, We will think that one of us that doesn't like it is loco. aquel que no le gusta entre nosotros, ese está medio loco. Loco means crazy. Loco significa What we think, how could you not like this? What's wrong with you? Por ejemplo, si algo no te gusta, dirían, ¿por qué es lo que está mal contigo si no te This gusta? is the best pizza I've ever eaten. Es la mejor pizza So- que nunca he probado. So Krishna or the spiritual master may ask us to do something. Entonces Krishna o el maestro espiritual nos puede pedir algo Nice. para hacer. And I think, like, why? Y uno puede Like, pensar, does ¿por it qué? make sense that this is like important or pleasing to Guru or Krishna? No me hace sentido hacer esto y que esto le complazca a Guru y Krishna. Like when you're first a devotee and someone will say, oh, Krishna doesn't eat anything if there's not a tulsi leaf on it. It's like why? Like that doesn't make sense. Por ejemplo, cuando uno se hace devoto y le dicen, no, Krishna no come nada, en realidad solo come a través de sus ojos, eso como que no hace sentido para uno. When they worship Govardhan, all the boga in the village was cooked and offered, and he was still hungry. And then Balaram said, just give him a tulsi leaf. And then he ate a tulsi leaf and he said, now I'm full. Por ejemplo, cuando se le ofrece todo este boga a esta deidad de Govardhan gigante y nunca se satisface, nunca se llena. Finalmente, cuando se le da una sola hoja de tulsi, ahí, a esta forma gigante, se satisface. So if you've been a devotee for a while, you start to understand that Krishna, Tulsi is very dear to Krishna, she's a pure devotee, and he doesn't want to eat anything unless it has Tulsi. But when you're a new devotee, it's kind of difficult, it doesn't really make sense. Entonces, cuando uno recién se hace devoto, se le hace difícil entender que Krishna se satisface recién cuando la ofrenda tiene una hoja de tula. Así. But sometimes
Pero a veces Krishna gives indication of what makes him happy. Krishna da ciertas indicaciones acerca de qué es lo que nos hace feliz. Prabhupada gives indication what will make him happy. The spiritual master gives indication, and we should notice that. El Prabhupada, Krishna, el maestro espiritual, nos da indicaciones y nosotros debemos notar eso. And sometimes the indication is not in words, it's just you can see you're happy. Entonces, la indicación a veces no es algo como oculto, sino que es algo que Right. tú te das cuenta, estás feliz. If you give Prabhupada, you print a book and give it to Prabhupada, he's happy. Por ejemplo, si tú imprimes un libro, Prabhupada está feliz, se lo das, Prabhupada va a estar feliz, evidentemente. If you worship in the temple, if you take care of the deities nicely, Prabhupada's happy. We could see that. Por ejemplo, si tú estás en el templo y estás cuidando muy atentamente a la deidad, Prabhupada va a estar feliz, uno puede ver eso. Yeah. So either he tells you or you can see it, and you should take clues. Oh, this is what he likes. Ya sea que te lo diga o tú lo puedes ver, tú te puedes dar cuenta, oh, a él le gusta esto. Just like Tal como Prabhupada noticed Prabhupada nota how much his spiritual master emphasized book publication and distribution. Prabhupada enfatiza como Srila Prabhupada, mira, que Srila Bhaktisiddhanta gusta mucho distribución de libros de publicación. So, muy bueno. Entonces, so Prabhupada said, el Prabhupada dijo, I noted yo pude notar by the things that he said por las cosas que él decía that this book publication que la publicación de was libros very important to him. era muy importante para So he Bhakti. noticed, Lo noté. this pleases my guru. Esto satisface a And mi you guru. might think, well, not a big thing. Entonces se puede pensar, bueno, no es la gran cosa. Maybe I should climb the Himalayas. Maybe that's better. Quizás tengo que escalar a los Himalayas, quizás eso es mejor, It's more austere. más austero, But it's not what your guru wants you to do. pero no es lo que tu guru quiere que hagas. It's not going to please him. No lo va a satisfacer. So this is an important principle, Este es un principio muy importante, especially especialmente when something that we're recommended to do doesn't make sense to us. especialmente cuando algo se recomienda y no te hace sentido a ti. Like, why is that important? ¿Por qué eso sería importante? It doesn't have, you don't need a reason other than this is what Krishna wants, this is what Guru wants. That's the only reason you need. No necesitas otra razón aparte de que esto satisface a Krishna, esto satisface a Guru. Because if it pleases them, your life is perfect. Porque si ellos están satisfechos, tu vida es perfecta. And if you chant 10 million rounds and it doesn't please them, then your life's a failure. Entonces, si tú cantas 10 millones de rondas, pero eso no los satisface a ellos, entonces tu vida es un fracaso. There were devotees like chanting all day, and Bhaktisiddhanta wanted them not to sit and chant all day, but to go out and preach. Entonces, habían devotos, por ejemplo, que en tiempos de Bhaktisiddhanta cantaban rondas todo el día, pero Bhaktisiddhanta no quería eso, que estuvieran sentados ahí. Querían que ellos fueran a predicar. And Prabhupada said, if you spread Krishna consciousness, you will be very quickly recognized by Krishna. Y Prabhupada dice, si tú te dedicas a compartir, propagar la conciencia de Krishna, eso te va a hacer avanzar muy rápido. Those are the two main points of this verse. Y ahora hay dos puntos que me gustaría destacar de este verso. Yeah. Another point, of course, I think which is obvious, is that Krishna makes it easy to please him. Y otro punto que creo que es bastante obvio es que Krishna hace que las cosas sean fáciles para poder complacerlo. Yeah. If it were difficult to please Krishna, then we'd all be, why even take up bhakti? Si fuese difícil poder complacer a Krishna, entonces diríamos, bueno, ¿por qué tengo que tomar bhakti? Sometimes a devotee would do something, Tú sabes, a veces el devoto va a hacer algo, some seva. algún seva. And Prabhupada would say, by this seva,
you will go back home, back to Godhead. Prabhupada diría, por este seva, tú puedes ir de vuelta a Dios, de vuelta a la divinidad. He said that many, many times to the devotees who were distributing books. Lo dijo muchas veces a los devotos que estaban distribuyendo libros. He said that at least one time I know, maybe more, but one time I know to a head pujari who was taking care of the deities very well. Una vez había un devoto que estaba cuidando a las deidades muy bien. You will go back to Godhead for taking care of Krishna like this. Tú vas a ir de vuelta a casa solamente por cuidar a Krishna tan bien como lo estás haciendo. And there's many other stories like this where Prabhupada gave that blessing because he was pleased by the outreach. Hay muchas historias como esta en que Prabhupada daba la bendición debido a que estaba complacido por el servicio. And Prabhupada he had so much respect for his disciples that were taking chances and undergoing inconvenience to spread Krishna consciousness. Y Prabhupada sentía particularmente complacido cuando los devotos tomaban riesgos y dificultades para poder predicar, compartir la conciencia de Krishna. Quite often, muy a menudo, in our Sankirtan activities, we would be arrested. En nuestras actividades de Sankirtan, nosotros fuimos arrestados. And so we were prepared to go to jail. Entonces nosotros estábamos preparados para ir a la cárcel. The Prabhupada appreciated that. Y Prabhupada apreciaba eso. I never saw a jail until I became a devotee. Nunca vi una cárcel hasta que me volví un devoto. Yeah, and I saw jail about 5 times. Y vi la cárcel como unas 5 veces. Yeah. Prabhupada appreciated that. Y Prabhupada apreciaba eso. And he would say, this is, you take these risks for Krishna, you become recognized by Krishna. Y si tú, solía decir, si tú tomas riesgos por Krishna, tú vas a ser reconocido por Krishna. Yeah. So once he said something amazing. Entonces una vez dijo algo bastante impresionante. He said, if you will go out to spread Krishna consciousness. Si tú vas afuera a compartir la conciencia de Krishna. At that time, many devotees were traveling away from temples, opening new temples or opening new territory for preaching. En esos tiempos, los devotos pasaban bastante tiempo viajando fuera del templo, abriendo nuevos templos, recorriendo otros territorios. So he said, if you would go out to give Krishna to others. Entonces decía, si tú vas afuera a dar a Krishna a otros, without concern about how you will live. sin preocuparte por sobre cómo tú vas a vivir. In other words, we'll go. I don't know how we're going to sleep. I don't know how we're going to eat, but we will go and depend on Krishna. Cuando tú vas afuera y no sabes dónde vas a dormir, dónde vas a comer, pero aún así simplemente vas con el espíritu de que yo voy a depender de Krishna. And Prabhupada is saying, Prabhupada decía, I will take the dust yo voy a tomar el polvo from your feet, from the feet of those devotees, del polvo de los pies de esos devotos and put it on my head. y lo voy a poner sobre mi cabeza. You can say, well, Tú puedes decir, wow. 1, 2, 3. Wow. Some of the things, sometimes we say something or we quote something that is wow worthy. A veces decimos algo o citamos algo que merece un wow. In Krishna conscious terms, we can call it jai worthy. En términos de conciencia de Krishna, podemos llamarle, esto merece un jai. So that last statement was worth a jai, don't you think? Entonces yo creo que esta última declaración merece un jai, ¿no creen ustedes? Yes. 1, 2, 3. Jai. So this is a beautiful statement, Entonces, una muy maravillosa declaración and it kind of summarizes what we are discussing here. que de alguna forma resume todo lo que hemos Like discutido. Prabhupada has given this huge hint Entonces, el Prabhupada estaba dando esta gran, how pleased he is when we undergo some austerity for spreading Krishna consciousness. está dando esta declaración de cuán él se complace cuando las personas se ponen bajo dificultades para poder predicar. And the other day I told this story when Prabhupada had his
hand and his head like this. Y la otra vez conté la historia cuando Prabhupada estaba así con un dolor de cabeza, tocándose la cabeza así. And this was during the time they were building the Juhu temple, Estos fueron los tiempos cuando estaban construyendo el templo de Yuhu, which was kind of probably seemingly the most difficult thing Prabhupada had to face in expanding Krishna consciousness. fue una de las cosas más difíciles que Prabhupada tuvo que hacer para expandir la conciencia de Krishna. And Prabhupada said, we have come for eternal bliss, but now we have eternal headache. Entonces nosotros estamos bendecidos con una eterna bienaventuranza, pero ahora estamos bendecidos con un eterno dolor de cabeza. Because in building that temple, it was just one huge problem they were facing after another. And it seemed insurmountable and there would be no end to it. Entonces, porque construir ese templo era un grotesco problema uno tras otro para poder construirlo y hacerlo llevar adelante. So the devotees saw Prabhupada and said, Prabhupada, what's wrong? Entonces los devotos vieron a Prabhupada así y le preguntaron, Prabhupada, ¿qué es lo que está mal? And Prabhupada said, this project is such a headache. Este proyecto es un gran dolor de cabeza. Like he was actually burnt out. Me está rostizando. Can a pure devotee burn out? ¿Cómo un devoto se podría rostizar? Not really, but No realmente, pero he can have eternal headache. sí puede tener un eterno dolor de cabeza. So Prabhupada said, this project is such a headache. And then he said, but it's for Krishna. In other words, we're going to do this for Krishna. Entonces Prabhupada dijo, este proyecto es un gran dolor de cabeza, pero es para Krishna, así que lo estamos teniendo para Krishna. So what we can learn from this Lo que podemos aprender de esto, is if you have to do something si tú tienes que hacer algo, which is austere, lo que es austero, difficult, difícil, a headache, un dolor de cabeza, etc. etcétera, It's actually an honor to do that because it's for Krishna and Krishna appreciates it. es de hecho un honor poder pasar eso para poder complacer a Krishna. So in a sense, the more difficult it is, the better, Entonces, en un sentido, entre más difíciles, mejor, because the more Krishna is pleased by that. porque Krishna más complacido está por eso. And although this sounds strange, Aunque esto suene extraño, when Krishna sees a devotee willing to go through difficulties cuando Krishna ve que un devoto está dispuesto a pasar por dificultades and not give up, y no rendirse, it makes Krishna happy. hace a Krishna feliz. Not that you're suffering, it doesn't make him happy that you're suffering, No es que le hace feliz que tú estés sufriendo, but it makes him happy. Say, look at my devotee. pero le causa felicidad decir, miren, ahí está mi devoto. He's going through all this difficulty, but he's not giving up. Él está pasando por todas estas dificultades y a pesar de eso no se rinde. So it's glorious. Eso es glorioso. And the beginning of ISKCON was just one glory after another because it was one difficulty after another that Prabhupada had to overcome. Entonces el comienzo de ISKCON todo fue muy glorioso porque una dificultad tras otra que Prabhupada logró sobrepasar. Right? ¿De acuerdo? Yeah, it's glorious. Es glorioso. And I think Prabhupada was always in that mood, that this is for Krishna, so we're going to do it. Yo pienso que Prabhupada siempre estaba en esa modalidad. Esto es por Krishna, así que lo vamos a hacer. You know, sometimes devotees will ask me, A veces los devotos me preguntan, like, how do you deal with being criticized? ¿cómo lidia usted con la crítica? And I told them, I said, before I became a guru, I never got criticized. Y yo les digo a ellos, antes de que yo me volviera un guru, nunca tuve que lidiar con la crítica. But there are people who, have issues with people who become gurus, or just you're in the spotlight when you're a leader. Entonces, sin embargo, hay gente que no le gusta que haya gurús o simplemente identifican muy fácilmente a los líderes y los critican. And understandably, a lot of devotees wouldn't want to be leaders or gurus because they know they're going to get criticized. Entonces, de alguna forma es entendible
que muchos devotos no quieran volverse ni gurús ni líderes porque van a Yeah, ser criticados. I don't think there's a leader who's never been criticized. No creo que haya un líder que nunca haya sido criticado. No, all the great acharyas, they were criticized by somebody. Todos los grandes acharyas fueron criticados por alguien. So the answer is, Entonces la respuesta es, you're doing your service for Krishna, and this is just the price you have to pay. tú haces un servicio para Krishna, esa es la respuesta, y pagas el precio que hay que pagar por eso. If this service will please Krishna and I have to pay this price, I shouldn't stop doing the service because of this price. I should just take that price as the austerity of the service. Si este servicio tiene este precio, entonces asumimos el precio con tal de poder no detenernos y dejar de hacer nuestro servicio que complace a Krishna, As if I can please Krishna. porque eso es lo que complace a Krishna. My life is perfect. Mi vida es perfecta. Correcto? Yeah. Hare Krishna. That's what I wanted to say. Eso es lo que yo quería decir. So I will now open it up for questions Yo estoy abriendo esto or para comments. preguntas. Or comments. Yeah. So Anandita says, the mode of goodness is tapasya, but the more we practice, the less it becomes tapasya. Anandita dice, entre más bondad es tapasya, pero entre más nosotros lo practicamos, menos se vuelve tapasya. Well, Anandita, if it's no longer tapasya, then you have to find some new tapasya. Entonces, Anandita, si ya encuentras que eso no es una austeridad, tapasya, entonces tienes que encontrar otra tapasya, Because it's no longer tapasya. porque de hecho ya no es tapasya, So needs a new tapasya. necesita una nueva tapasya. You know, everybody wants to be comfortable. That's the problem. Y todo el mundo se vuelve cómodo, ese es el problema. I just want to be comfortable. Yo solamente quiero volverme cómodo, Well, I have some bad news. no me gustan las malas You're noticias. in the wrong place to be comfortable. Te tengo malas noticias, estás en el lugar incorrecto para sentirte cómodo, cómoda. You've noticed that, right? Usted ya lo ha notado, ¿no? You're minding your own business, Tú te recuerdas de tu propio negocio, going about your life, vas a tu vida de vuelta, and all of a sudden your government says, don't leave your house. y de repente tu gobierno dice, ya no puedes dejar la casa, tu casa. If you do, you're going to get this thing called COVID and it's going to kill you. Si tú vas afuera vas a tener esta cosa llamada COVID y eso te va a matar. Well, there goes your comfort. Entonces tienes que buscar un lugar confortable. Yeah. And there are so many examples, of course. Por supuesto, hay muchos ejemplos de So, interesting thought un pensamiento is interesante. that you can't avoid tapasya. Tú en realidad no puedes evitar la So, tapasya. we're here in Chile and now it's fall, so in the morning it's cold. Entonces estamos ahora acá en Chile y es otoño y las mañanas son muy frías. And you know how they build these houses? Entonces ellos construyeron estas casas. Have you ever been in one of those houses where you go inside and it's colder than it is outside? ¿Han estado en esta casa que es más frío adentro que estar afuera? I think if you had not a thermometer, what, you know, the gauge, what's it called? The gauge the temperature. Parece que no tuviese este dispositivo que mide la temperatura. If you gauge the temperature, it's probably the same inside and outside, but something about the cold inside feels worse than outside, like it gets to your bones when you get inside. Tú probablemente tengas este termostato para medir la temperatura y sea la misma adentro que afuera, pero cuando estás adentro este frío Yeah. es particularmente doloroso porque como que llega a los huesos. Yeah. Yeah. We had that experience yesterday, right? Tuvimos esa experiencia ayer, ¿no? Yeah. So you're going to have to do some tapasya, but that kind of tapasya that just everyone has to go through, it doesn't help you make spiritual advancement. But if you voluntarily undergo some tapasya for the service of Krishna, then you advance. But everyone in the world is doing tapasya, but some are going up because it's spiritual and some are not. Entonces, en realidad todos tenemos que pasar por alguna tapasya. La diferencia es que si tú aceptas esa tapasya de austeridad en forma voluntaria para el servicio de Krishna, tú vas a experimentar
avance espiritual, mientras que solamente lo haces por vivir, no tiene ningún progreso. Yeah. It's kind of like you're on a high diving board and you're afraid to jump. Entonces, por ejemplo, es como si tú estuvieses en la orilla de un edificio y te da susto poder saltar. And your teacher says, you can jump voluntarily or I can push you. Which one do you want to do? En estos deportes de salto, entonces el instructor te puede decir, puedes saltar por tu propia voluntad o yo te voy a empujar, igual vas a salir. So if you're smart, you'll say, I'll jump. Entonces, si tú eres inteligente, tú mismo vas a saltar. So if the material world had a voice, it would say, Entonces, si este mundo material I'm going to make you do tapasya. Now you can do it for devotional service, or you can just do it by my force. tiene esta característica de que tienes la opción de hacer la tapasya voluntariamente para el servicio a Krishna, o de todas formas igual vas a pasar alguna tapasya por estar en este mundo. Which one do you want to do? La pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres hacer? The answer is clear. La respuesta es clara. If you don't think people are doing tapasya, just go on the freeway about 5:30 in the morning in any big city, and you'll see the thousands of people that are driving to work. Si no me crees eso, fíjate en las grandes ciudades y ya sal afuera y date cuenta cómo mucha gente se levanta a las 5 de la mañana y tiene que salir a trabajar en auto y salir a trabajar. Somebody once said, Una vez alguien dijo, most people live in small apartments. la mayoría de la gente vive en pequeños departamentos Those apartments are like boxes. y esos departamentos son como cajas And then they get in a car y luego entran al auto to drive to work, and the car's like a box. para ir al trabajo y ese auto también es como una caja. And then they go to work and they put you in a little cubicle, Y cuando tú llegas al trabajo te ponen un pequeño cubículo, which is like a box. el cual es como una caja. And then at the end of the day, you get back in your box and drive home to your box. Y al final del día, tú entras a tu caja auto y vas a tu departamento caja. That sounds like tapasya. Eso suena como tapasya, ¿no? Yeah. My daughter's in university and she has to write all these research papers. Entonces mi hija en la universidad tiene que hacer toda esta investigación de papers, About all these facts and figures of things she has no interest in and doesn't see the benefit of. entonces tiene que ver toda esta evidencia, todos estos hechos en los cuales ella no está interesada en absoluto. So it's, it's a tapasya. Entonces eso claramente es una tapasya. It's like, I got to finish it. I have 3 papers to write. It's due this date, Tengo que terminar esto, tengo que hacer estos 3 papers. Es una tapasya. Yeah. So if I can voluntarily do a tapasya for service, what an honor. Entonces, si voluntariamente puedes hacer una tapasya, eso es un honor. Right? Así, Sometimes I go out to do programs, a veces tengo que salir a estos programas. and if I had a choice, Y si tuviese la opción, sometimes algunas veces I would stay home me quedaría en casa, because it's easier, porque es más fácil, especially when you're tired, especialmente cuando estás cansado. cold, and hungry. Tienes hambre y tienes frío. And you're going to some program, you don't know what the people are like or anything. Y tú vas a un programa y no sabes si a la gente le va a gustar, nada. But I always think, what an honor Pero lo que yo pienso es, to serve my spiritual master qué honor tengo de poder servir in an austere situation. a mi maestro espiritual en situaciones de austeridad. Hare Krishna. Hare Krishna. We have a question from Ananda. Tenemos ahora una pregunta de Ananda. In what point of our efforts about what we want to achieve for Krishna, when it's so difficult, we should think maybe it's not on this way, maybe I have to do it by other way. ¿En qué punto de nuestros esfuerzos acerca de lo que nosotros queremos alcanzar para Krishna, cuando es demasiado difícil? ¿Cuándo debemos pensar, quizás este no es el camino, quizás tengo que ir por otro lado? Very good question. And Esta es una pregunta muy buena. I would say it requires a case-by-case answer. Y esto, yo pienso, requiere una respuesta caso a caso. We were once on Sankirtan, we were driving to an event in another city. Entonces una vez estábamos yendo a Sankirtan en una van a otra ciudad. It must have been an outdoor event, Es un evento más como al aire libre. and it was raining.
y estaba lloviendo. Or maybe it was indoors, but we were going to get there late because it was raining. Pero, o quizá era dentro, un lugar dentro de un edificio, sin embargo, estábamos llegando tarde por la lluvia. And my default response, Y mi respuesta por defecto fue, whenever there's an obstacle to doing something, siempre que hay un obstáculo para hacer algo, is this is going to be big. esto va a ser algo grande. And Maya's trying to stop it. Y Maya me está tratando de detener. That's my default. Esa es mi respuesta por defecto. And most of the time I'm right. Y la mayoría del tiempo estoy en lo correcto. Now, sometimes it means this is like over endeavor. We're wasting time. A veces también puede ser que es un sobreesfuerzo y es una pérdida de tiempo. But we have to see if that's actually the case. Pero tenemos que ver cuál de hecho es el caso. And, I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. When I was a young temple president, we wanted to get a farm. Cuando yo era un joven presidente de templo, queríamos tener una granja. We didn't have any money. No teníamos ningún dinero. We thought, well, if Krishna wants us to get a farm, we'll figure it out. Entonces, si Krishna quiere que nosotros tengamos una granja, lo vamos a descubrir. I didn't know how to farm. Nunca había tenido una granja. Some of the devotees knew, or at least they wanted to know. Algunos de los devotos nuevos querían al menos saber. But all of us were every day going out on Sankirtan. Entonces, todos los días nosotros íbamos afuera a Sankirtan. So we were stopped going out to look for the land. Entonces dejamos de ir para poder buscar algún terreno. And how are we going to be able to do Sankirtan? There's only like 5 or 6 of us if we're going to have a farm. Entonces, si nosotros íbamos a parar de hacer Sankirtan, éramos como 5 o 6 de nosotros. But we were very enthusiastic. Pero estábamos muy entusiastas. And as the president, Y como presidente, I was thinking, well, every day we're looking for a farm, which means every day we're not going on Sankirtan. entonces, me di cuenta como presidente que si íbamos todos los días a buscar una granja, un terreno disponible, no íbamos a ir a Sankirtan. So initially, Prabhupada encouraged us. Entonces, inicialmente, Prabhupada animó esto. I mean, he didn't discourage us. We said we want to do a farm. He said, okay, very good. Entonces, no es que desanimó este esfuerzo, simplemente le dijimos, vamos a hacer esto, y él dijo, ok. So after a week Después de una semana of not doing Sankirtan, de no hacer Sankirtan, I thought, well, this isn't good. yo pensé, bueno, esto no está bien. So I wrote Prabhupada Entonces le escribí a and said, Prabhupada. well, we're not doing Sankirtan, and I have this doubt that maybe this project is not the best project for this particular time. Entonces le escribí a Prabhupada diciéndole, estoy pensando que este proyecto en particular no es lo mejor para nosotros en este momento particular. So Prabhupada said, Prabhupada he respondió, agreed with me él estuvo de acuerdo conmigo and basically said, just forget the project and focus on Sankirtan. y básicamente dijo, olviden el proyecto y vuelvan a hacer Sankirtan. So I think that was kind of obvious. Entonces eso yo creo que era más o menos obvio. So it wasn't Maya not to do the project, but that project was actually getting in the way of something which was more important. Entonces, no es que era Maya tratando de detenernos de hacer el proyecto, sino que es porque lo que estamos haciendo era más importante en ese momento. So those are 2 examples. Entonces voy a dar Like, so something's important and you want to do it well, hay algo importante que tú quieres hacer bien, but you know it'll please Guru and Krishna and it'll be very helpful for people. That usually those obstacles, just take it as obstacles you have to overcome. tú sabes que va a complacer a Guru y Krishna y que va a ayudar a gente y van a venir algunos obstáculos y esos obstáculos tú tienes que sobrepasarlos. But if you're continually putting money, time, energy, manpower into something that's not really going anywhere, then probably better to pull back. Pero ahora, si tú estás poniendo energía, dinero, mano de obra y todavía no resulta y las cosas no funcionan, bueno, ahí quizás tienes que echarte para atrás. That's a general idea. Es una idea general. You know, and sometimes we get crazy. Y a veces nos volvemos And we locos. say, no, I'm going to do it. No, quiero hacerlo igual. Then we end up, living on the street because we spent all our money. Y después estamos viviendo en la calle porque nos gastamos todo el dinero en eso. So, we have to be intelligent about it. Entonces sí debemos vernos inteligentes acerca de eso. There's another factor also. Y hay otro factor más también. In executing that service, En ejecutar ese servicio, is it creating a situation which is
causing an impediment to my own sadhana or my own spiritual advancement. As not worrying me. If in executing the service, in what it takes to execute the service, is that going to pose a problem for my own spiritual advancement? Ok, en llevar ese proyecto adelante me pone directamente en contra de mi propio avance espiritual y mi propia práctica. So like to get this service done, I'm a brahmachari, but I have to intimately associate with women. Entonces, para hacer este servicio, y soy brahmachari, tengo que volverme en relacionamientos íntimos con mujeres. I'm a grihasta, I have to neglect I'm working so hard, I'm neglecting my wife and family. Entonces, soy un grijasta y tengo que trabajar tan duro y empiezo a negligenciar a mi esposa y familia. I'm so busy, I don't have much time for sadhana. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para sadhana. So in cases like that, we saw that Prabhupada would stop the project. Como podemos ver que Prabhupada, en casos como ese, Prabhupada detenía el proyecto. Okay, stop it. If it's problematic for our spiritual advancement, then why do it? Porque si es problemático para el avance espiritual, entonces ¿por qué hacerlo? So you can take that as a principle, Entonces, tú puedes tomar eso también an como principio, absolute principle. como de hecho un principio Now, absoluto. it could be your own weakness that you allow the project to disturb your spiritual life, but if practically it's having an ill effect and there's nothing that can be done, then probably best not to do it. Entonces también puede ser que tu propia debilidad permita que el proyecto se vuelva un impedimento para tu propio avance espiritual. Sin embargo, lo que hay que ver en general es que si eso efectivamente está siendo un problema, entonces en ese caso tienes que dejar el proyecto. There's another example Otro ejemplo, that in the beginning of the movement, we were opening temples as many as we could. o sea, al comienzo del movimiento estábamos abriendo tantos templos como podíamos. So we go somewhere, open a temple, and there's no congregation yet. Entonces íbamos a un lugar, abríamos un templo y por supuesto no había congregación todavía. So sometimes you put out a lot of energy and open a temple in a place where there actually wasn't much interest. Entonces a veces pones un montón de energía en abrir un templo en un lugar donde de hecho no hay interés. So Prabhupada said, first, El Prabhupada dijo, primero, open a restaurant abren un restaurante and have a reading room in the restaurant or a video room like that. y ten un lugar para poder leer dentro del restaurante o poder ver algunos videos. And when you build a congregation and there's interest, then you can open a center. Entonces cuando empiezas a ver que hay una congregación que empieza a mostrar interés, entonces en ese punto abre un centro. Yeah, so that's practical Eso es práctico. consideration. Consideraciones. Okay, I think that answers that question. Yo creo que eso responde a la pregunta. We have another question. Tenemos otra pregunta. How can I change my mindset when I have the feeling that there are people who always want to push me away from Krishna so that I get the mood of giving up and find a new tapasya for Krishna, not interrupted by anyone? Entonces, de Miriam, ¿cómo puedo cambiar mi mentalidad cuando tengo la sensación de que hay gente que me quiere siempre tirar afuera de Krishna, lejos de Krishna? Entonces, adopto la modalidad de rendirme y encontrar una nueva tapasya para Krishna que no sea interrumpida por nadie. I need to know who these people are. Are they your family, your friends, the devotees? Necesito saber antes quiénes son esas personas, son tu familia, son tus amigos, son devotos. Because I would say if it's non-devotees, then there's one answer. Porque yo diría que si son no devotos, es solamente una respuesta. And if they're devotees, then it's another answer. Y si son devotos, esa es otra respuesta. Because, it's natural. The non-devotees would, in many cases, try to push us away from Krishna. Porque es natural que los no devotos, en muchos casos, nos tiren afuera de Krishna, nos alejen de Krishna. But if it's devotees, Pero si son devotos, then I would need an explanation, whether it's their fault or you're just reading into it that they're discouraging you. necesitaría una explicación para aquello y leer un poco más acerca de si, por qué te están desanimando. Yeah, I mean, like, a devotee generally doesn't want to push someone away from Krishna unless that person is creating havoc in the temple.
Entonces, el devoto en general no está interesado en alejar a los otros devotos, a la gente, alejarlos de Krishna, porque eso crearía un desastre en el templo. Yeah. And you said you have the feeling, but it may not be true. Y tú acabas de decir, es tu sensación, quizás no sea verdad. Yeah. Find, it says, so she's saying, find a new tapasya not interrupted by anyone. Entonces dice encontrar una nueva tapasya que no sea interrumpida por nadie. Well, doesn't matter if it's interrupted. No importa si es interrumpida, If it's important, porque es importante then do it. que las hagas. But I would say if you're doing something and devotees are upset, it's probably something you're doing to upset them. Pero yo diría que si tú estás haciendo algo que a los devotos le está causando malestar, entonces es algo que tú estás haciendo mal. Yeah. There, of course, can be exceptions. Some people will get upset. Por supuesto que puede haber excepciones porque la gente se molesta, But if it's a regular thing, pero si es algo regular, it's probably something you're doing to trigger them. es algo que tú estás gatillando en ellos. At least that's something to consider. Y en ese caso es algo que tú Well, debes considerar. I want to answer let me ask a question. Entonces déjame preguntar algo. How do you deal, how do you go on enthusiastically when devotees discourage you? ¿Cómo vas afuera cuando los devotos te desaniman? Or you perceive their words and actions as discouragement? ¿Qué es lo que precede a aquellas acciones que te desaniman? Well, one thought Un pensamiento. is that if I want to be Krishna conscious, I can't allow anything to stop that. Es que si yo voy a involucrarme en la conciencia de Krishna, no tengo que permitir que nada me detenga. So imagine a little play. Entonces imagina un pequeño juego You die y tú mueres en el juego and you go to the gates of Vaikuntha. y tú vas a las puertas de Vaikunta. You say, let me in. Porque le dice, déjame entrar. Knock, 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 knocking on heaven's door. Toc, 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 toc. Deje que las puertas del cielo se abran. And they look at you and they say, you can't come in. Ellos te miran a ti y dicen, no podemos dejarte entrar. And you say, why? Y tú vas a preguntar, obviamente, ¿por qué? I did devotional service. Yo hice servicio devocional. And they said, Y ellos responden, yeah, but you gave it up. sí, pero te rendiste. And you say, yeah, but these devotees discouraged me. Sí, pero estos devotos me estaban desanimando. That's why I gave it up. Por eso es que me rendí. What do you think the guard's going to say? ¿Qué piensas que los guardias van a decir? He's going to say, but we only allow pure devotees here and you gave it up. Pero nosotros no permitimos a los devotos, o sea, En- permitimos solo a devotos puros acá y tú te rendiste. And pure devotees don't give up no matter who likes or not likes them. Y los devotos puros no se rinden sin importar si a alguien le gusta o no le gusta. Check this idea out. También chequea esta idea. Some devotees give up because people like them. Algunos devotos se rinden porque a alguna gente le gusta And it goes to their head. y esta cosa está en su cabeza. So they become proud. So, anything can stop you. Entonces se vuelven orgullosos. Entonces cualquier cosa te puede detener. So no matter what, No importa qué, a devotee thinks. el devoto piensa. People may love me, people may hate me, La gente me ama, la gente me odia, they may criticize me, la gente me critica, whatever. cualquier cosa. My relationship with Krishna, my spiritual master, is the most important thing, and I'll never give up on it. Mi relación con mi maestro espiritual y con Krishna es la cosa más importante de todas y nada me va a desanimar en cuanto a eso. And that's how you think, if it is a fact that relationship is most important. Y de hecho es una demostración, un hecho práctico de que efectivamente esa es la relación más importante. Okay, so Miriam says, well, when I become discouraged, I focus on sadhana at home. Es cuando yo me focalizo en el sadhana, en casa, es cuando estoy siendo desanimado. That's good, but Eso está bien, pero you can't sustain that without association.
Tú no puedes mantener eso sin asociación. So we have to learn how to have good relations with devotees because we depend on the association. Entonces tú tienes que aprender a cultivar buenas relaciones con los devotos porque nosotros de hecho dependemos de la asociación. I will make you a ironclad money back guarantee. Entonces ahora te voy a dar una garantía que asegura el reembolso del dinero. If you have bad relationships with devotees, you are going to find it very difficult to be Krishna conscious, and often you will find yourself isolated. Si tú tienes constantemente problemas con los devotos, te aseguro, bueno, a problem with the devotee is important, but I went to translate. If you have problems in relationships with Si devotees, tú tienes problemas en tus relaciones con los devotos, you're going to find it difficult tú vas a encontrar que es difícil and possibly isolated. y la consecuencia se vuelve difícil y probablemente te vas a volver aislado. Because we require that association, it's absolutely necessary. Porque requerimos de esa asociación, es absolutamente necesaria. So we have to learn how to associate in a way we can be inspired. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con los devotos de tal forma que estemos inspirados. And it's not like you have to have good relations with everybody or close relationships, but at least with a few people. Eso no significa que tú tienes que tener una buena relación con todo el mundo o tienes que tener una relación cercana con todos, pero sí con algunas personas. If you can't have a good relationship, at least don't have a bad one. Entonces, si tú no puedes tener una buena relación, al menos trata de no tener malas relaciones And have a good relationship with a few. y tener buenas relaciones con algunos. And the people you live with, you might want to try to have a good relationship with them first. Entonces, la gente con la que tú vives es con las primeras personas que tú tienes que tener una buena relación primero. We can practice on them. Y podemos practicar con ellos. Because you can be nice to the people you live with, you can be nice to anybody. Porque si tú puedes ser agradable con las personas con las cuales tú vives, eso significa que puedes ser agradable con cualquier persona. Because it's possible to be nice to everybody and not nice to the people you live with. Porque también es posible ser agradable con las personas afuera, pero no con las personas con las que tú vives. Correcto? It's possible. Eso es posible también. Happens all the time. Pasa todo el tiempo. Okay. So I hope I answered that question. I don't know more detail, but with what I know, I said something. Yo creo que eso es una respuesta general Oh, que pueda dar para responder a esa pregunta y para dar más deberías saber más detalles. one devotee asked a question, beautiful question. Un devoto hizo una pregunta muy hermosa. He said, if every devotee in the world gave up bhakti, would you continue? ¿Qué pasa si todos los devotos del mundo se rinden del Bhakti? ¿Tú podrías continuar? Think about that one. Piensa acerca de esa. And I hope the answer is yes, I would. Y espero que la respuesta sea sí podría. And this is what my guru wants me to do. It's what he ordered me to do. And I cannot go against that order. Entonces, eso es lo que Prabhupada quería de mí. Eso es lo que me ordenó directamente. Entonces, yo no puedo rendirme respecto a esa instrucción, esa orden. Prabhupada asked us to work together. El Prabhupada nos pidió trabajar juntos. And I can definitely say that for many, many devotees Entonces, yo definitivamente puedo decir que para muchos who devotos, are still trying to work together despite all difficulties, todavía estamos tratando de trabajar juntos, pese a todas las dificultades. the impetus to do that is that instruction from Prabhupada. Y el ímpetu para poder hacer eso es la instrucción directa de Prabhupada. And I think a lot of devotees would give up more easily when there's friction amongst devotees. Entonces yo pienso que muchos devotos se habrían rendido antes si no hubiese sido por esta instrucción. But they know Prabhupada wants them to work together, so they try. Pero Prabhupada quería que los devotos trabajaran juntos, así Right. que ellos tratan. Or our marriage is not so good. O los matrimonios no son tan Or buenos. our brahmacharya is not so good. O los brahmacharis no son tan buenos. But we know Prabhupada wants me to be a good husband, good wife, good father, mother, good brahmachari, vanaprastha sannyas. So that's why I do it. Entonces, sin embargo, Prabhupada quería que fuésemos buenos
esposo, esposa, madre, padre, brahmachari, sannyas, vanaprastha, entonces lo hacemos. Sometimes grihastas tell me, oh, there's so many problems in grihasta life. Entonces a veces algunos grihastas se aproximan a mí y me dicen, hay tantos problemas en la vida de grihasta. Okay, you think this is difficult? Try sannyas. Entonces, bueno, si tú crees que esto es difícil, trata sannyas. Like, that's not. ¿O no es así? Oh, sannyas easy. Just travel, eat mahaprasadam, people throw money at you. Pienso que la vida de sannyas es solamente viajar, comer mahaprasadam, que la gente te tire dinero. Okay, if that easy, go try it. Si tú crees que eso es muy fácil, bueno, Every entonces trata. ashram is difficult. En realidad, cada ashram es difícil. So our mood is that Krishna consciousness is so important. Entonces, nuestra modalidad es, conciencia de Krishna es tan importante. I cannot allow anything to discourage me, even if it's discouraging. Entonces, no puedo permitir que nada me desanime, incluso aunque sea algo que desanime. So the question we have to ask ourselves La pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros is mismos, how not to be discouraged even when things around me are discouraging. ¿cómo hacer para no volverme desanimada, pese a que las cosas a mi alrededor estén hechas para que yo me desanime? Or even when I'm discouraging myself. O incluso cuando me estoy desanimando a mí mismo. We have to be able to turn things around. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta a las cosas. Because you will find in your life so many good reasons to be discouraged. Porque tú vas a encontrar tantas cosas en la vida para volverte desanimada. Yes? ¿Sí? And we have to think none of them are good reasons. Y debemos pensar, ninguna de esas son buenas razones. I have no good reasons to be discouraged. No hay ninguna buena razón para volverme desanimada. Claro? Clear. Clarísima? Clarísima? Clarísima. If we don't have this, then at some point we'll just give up. Si no tenemos esto, entonces en algún punto nos vamos a desanimar. And we'll find something that will cause us to give up. Vamos a encontrar algo que nos cause rendirnos. I have another question. Entonces acá hay otra pregunta. If for service, like in my case, I'm staying not with devotees for studies, what should be the mood and practice? Because it's not easy to stay aloof from non-devotee association. Entonces dice Hare Krishna Gurudev, si por servicio, como en mi caso yo estoy quedándome, donde me estoy quedando, no tengo a los devotos por estudios, ¿qué debo hacer y cuál es la modalidad y práctica? Porque no es fácil estar bien estando solamente con no devotos, con la asociación de no devotos. That's easy. Eso es fácil. Make them all devotees. Hazlo a todos ellos devotos. Then you'll be living with devotees. Entonces tú vas a estar viviendo con devotos. If you can't do that, Si tú no puedes hacer eso, is it possible like you could discuss philosophy with them? lo que sí va a ser posible es poder discutir filosofía con Is ellos. there any possibility you could like engage in a way that would actually be somewhat inspiring for you? Entonces tú puedes descubrir la forma en que ellos hagan cosas que te animen a ti. And if not, then you'll have to stay as aloof as you can from their influence. Entonces tú tienes que mantenerte por sobre su influencia sobre ti lo más que puedas. At least the influences you feel that are negative. Al menos de la influencia que tú sientas que es negativa. But Pero maybe they have some good qualities that you lack. quizás ellos tengan buenas cualidades de las cuales tú careces. And maybe you could get some inspiration from them. That's possible, Y tú puedes obtener alguna inspiración de ellos. Eso también es posible. right? ¿Cierto que sí? Like, let's say you're proud Pero vamos a decir, bueno, tú estás orgullosa. and one of your roommates is a very humble person. Y vamos a decir que tu roommate, la persona de cuarto que te acompaña, es una persona muy humilde. So you can learn humility from him, Entonces tú puedes aprender humildad de él. right? ¿No es así? Possibly, Es posible. hopefully. Afortunadamente. Hopefully Esperemos que sea así. Hopefully they're not all full of only bad qualities.
Esperemos que no sean personas que solo tienen malas cualidades. But you have to judge according to how it's affecting you. And if it's having a negative effect, then you want to be more aloof. Pero tú tienes que ser capaz de juzgar en función de esa visión, si ellos me pueden ayudar con su influencia, las cosas positivas que tengan, y de tal forma que yo me mantenga bien. And maybe you want to talk to other devotees in the same situation or who have been in that situation and how they dealt with it. Y también puedes hablar con devotos que hayan estado en esa situación o devotos que estén pasando hoy por esa situación y que ellos te digan cómo lidian con eso. You know, it's interesting because we can learn so much Es interesante porque nosotros podemos aprender tanto from so many people who are not devotees de mucha gente que no es devota, by finding out some good quality that they have that we don't have and trying to get inspired by their behavior. por encontrar una buena cualidad que ellos tengan y que nosotros no tengamos y nos inspiremos por aquel comportamiento. Krishna is in their heart also, so sometimes Krishna inspires them to act or say something which would be beneficial for us. Entonces recordemos que Krishna también está en el corazón de ellos y a veces Krishna inspira a esas personas para que digan o actúen de una forma que nos inspire a nosotros. You know, like sometimes Prabhupada would quote a writer, a poet, like that. Por ejemplo, a veces citaba o escribía un poema, citaba un poema, Because they said something that resonated. porque decía algo que resonaba. Yes. And then get away from school as often as you can to be with devotees on the weekend, if that's possible. Y por supuesto alejarte de la escuela e ir los fines de semana a los devotos tanto como tú puedas. Or else you could just drop out and move in the temple. También puedes dejar todo y mudarte al templo. Better yet, take sannyas. O incluso puedes llegar a tomar sannyas. Your mother would not be happy. Pero tu mamá no va a estar muy feliz. You know, so, you know, it said if the guru asks you to get married, you can disobey. Tú sabes que tu guru te puede instruir que te cases y tú puedes desobedecerle. We could probably say, if your guru asks you to drop out of university, you could probably disobey. Entonces podríamos decir también que si el guru te anima a dejar la universidad, tú probablemente podrías desobedecer. Because he would be responsible for destroying your family. Porque eso sería asumiría la responsabilidad de destruir a tu familia. Now, if you want to drop out and become brahmachari, Ahora, si tú quieres dejar todo y volverte brahmachari, you'll be responsible for destroying your family. tú vas a ser responsable por destruir a tu familia. Not me. No yo. I know he's not going to drop. Yo sé que ella va a abandonar todo. There's much temples in India won't let you move in if you drop out. They want you to complete it. De hecho, la mayoría de los templos de India Right? no te aceptan si tú has abandonado la universidad, primero tienes que terminarla. And then they want you to work and pay back your parents for the money they spent, and then you can be a brahmachari. De hecho, tienes que ir ahí, trabajar afuera, pagarle el dinero a tus padres que invirtieron para que tú puedas estudiar y de ahí puedes ir al templo. Okay, anything else? ¿Hay algo más? Algo más. Yes. Un comentario pequeño. A raíz de lo que él decía, me A little acordaba comment. de Prahlad. Porque Prahlad no tuvo asociación más que la de Narada Muni antes de salir del vientre. Y aún así nunca se rindió, nunca se desanimó. One interesting comment is that Prahlad Maharaj, the only association that he had was Narada Muni when he was in the womb, actually. And despite that, he continually never gave up. Yeah. But Pero if I try to imitate that si tratamos de imitar eso and it doesn't work, y no funciona, then you have to go back to the drawing board. entonces tenemos que volver a la Drawing board, like like if something doesn't work, we say, okay, let's go back to the drawing board, because like you have to create a new plan. Okay. Entonces tenemos que volver a la pizarra para hacer el plan otra vez, si no funciona eso. So that's always the imitation versus the following.
Entonces esta es la sutil diferencia entre la imitación y seguir los pasos. Well, I'm going to do what Prahlad did. Cuando nosotros queremos hacer lo que Prabhupada sabe que Prahlad hizo. Prabhu, excuse me. Prabhu, discúlpeme, Discúlpame. discúlpeme. Discúlpame. Prahlad is Prahlad, Prahlad es Prahlad and you are you. y tú eres tú. There's a little difference. Hay una pequeña diferencia. So what worked for him, I'm not sure it's going to work for you. You'll have to see. Entonces quizá no funcione para ti. Así que ahí tú tienes que ser capaz de ver. So we have to always evaluate. Siempre evaluar. It could work for you, Puede funcionar para ti. but often we don't have the status or realization. Pero a menudo no tenemos el estatus de esa realización. You know, we have this experience. You must have seen it 100 times. Nosotros lo hemos visto 100 veces. The fired up brahmachari, Un brahmachari completamente encendido which decides he's going to do a certain level of tapasya. decide realizar, ejecutar cierto nivel de tapasya. Revs up the engine, tapasya engine. Entonces encienden el motor de la tapasya And shoots up to the sky y se van directo al cielo in 3 seconds. en 3 segundos. And a few months later, Y unos meses después crashes. se estrellan. How many times have you seen that? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Mucho. Muchas gracias, tú me dijiste. So it's like the best analogy I could give. It's like I walk into the gym. La mejor analogía que puedo dar es como tú caminas hacia el Yeah. gimnasio. Yeah, I can do this Yo puedo hacer esto by my mental power. por mi poder mental. There's a 100 kg bar. Entonces levantamos una barra de 100 kilos. I'm going to do it. Lo voy a hacer. I can't even lift it this much and I pull a muscle. Ni siquiera puedo levantar un poquito y rompo mis músculos. Probably start at like 30 kilos. Algo mejor empieza con 30 kilos. You can probably do that. Probablemente hagamos eso. And when you can do that like 10, 20 times, right? 40 kilos or 35. Cuando ella puede hacer eso 10, 20 veces, ya probemos con 40 kilos. Yeah. So yeah, that's the reality. Esa es la realidad. 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 Esta Esta es. es realidad. Realidad. That's a good one. You should all learn that. Esta Esta también la es aprendí antes. realidad. That's the reality. I think that is important. Is la. La, La realidad. Yes. la realidad. But esta es verdad. La verdad. La verdad. The truth. That's Esta es la realidad. Yeah, that's the name of a good name of a book. This is the reality. Es un buen nombre para un libro. And Esta we're es la all realidad. trying to escape reality because reality is like so not fun. We kind of like pretend it's like not there. We're not. The reality is not there because it's like if you have to acknowledge it's there, it's depressing. We're not trying to escape. We are. Estamos tratando de escapar de la realidad porque la realidad no es muy agradable, lo podemos ver. It's like Ravindra Prabhu says, Como Ravindra Sarup dice, we look at reality vemos la realidad, and say, I don't like you. no me gustas, Like, I'm getting older. me estoy volviendo viejo, I don't like you. Why are you doing that to me? no me gusta eso, ¿por qué me estás haciendo eso a mí? I'm sitting in a body and it's just wearing away. Estoy dentro de un cuerpo que se está mermando. And now I'm getting older, I can't remember things. Ahora que me vuelvo viejo, no soy capaz de recordar ciertas cosas. And my knee hurts. Y la rodilla me duele. And I got these lines on my face. Y estoy teniendo estas arrugas por todo el cuerpo, Yeah. la cara. I don't like you. No me gustas.
So sometimes we just like don't look at it, pretend it's not there. Entonces a veces simplemente pretendemos que no está ahí, no la queremos ver, We can't deal with it. porque no podemos lidiar con ella. Hare Krishna. You have a question? Last question, then we're gonna go. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que queremos mucho que abandona el camino espiritual. For example, when we have a friend that actually give up the spiritual ¿Hasta way, qué punto tenemos que seguir invitándolo a que vuelva? until which point we should continue inviting him to come back? Forever. Por siempre, por siempre. A little note, you know, love to see you. Una pequeña nota, me gustaría verte, Thinking of you. pienso acerca de ti, Be great. We have a Espero que estés program. bien. Be great to see you there. sería bueno verte ahí. That's all I have to say. Eso es todo, y ver qué pasa. Okay, everyone. Hare Krishna. Y todos, All glories to Srila Prabhupada. todas las glorias a Srila Prabhupada. Never give up, Nunca se rindan, even when you're discouraged, incluso cuando estén desanimadas, even desanimados, when you feel like it, o cuando tú sientas que de esa forma, even when you think there's no hope. incluso cuando sientas que no hay esperanza. Because ¿Por qué? the only people who fail La única gente que fracasa are the ones who give up. son aquellos que se rinden. Hare Krishna. Hare Krishna. Ko Premanande Hare Hare. Hare